Bueno, arrancamos este bloque y vamos a hablar justamente de, mirá lo que vamos a hablar, de la salud de los médicos, ¿no? De la salud mental fundamentalmente, de aquellos que están trabajando desde el primer momento en el tema COVID y ya vienen trabajando, obviamente, con otras patologías y atendiendo gente clínicamente y bueno, y demás, ¿no? Otras especialidades. Por eso estamos en comunicación con la doctora Silvia Ventolila, que es psiquiatra, y vamos a hablar de este tema. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes Javier, Andrea, Mercedes, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Muchas gracias por atendernos. Bueno, decíamos hablar de la salud de los médicos, ¿no? Ellos se preocupan y todos nos preocupamos por cada uno de nosotros en esta pandemia y reconocemos obviamente la tarea de los médicos. Pero ¿cómo están ellos hoy por hoy, después de un año y medio de esta pandemia tan dura? Mira, están en riesgo de desgaste altísimo. Vos hacías un comentario al comienzo sobre el impacto en la salud mental y yo lo que te diría es que no se puede separar la salud mental de la salud y cuando uno está expuesto sostenidamente a niveles altos de estrés, como tiene que ver con la tarea, no solo de los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos, médicas, kinesiólogas, enfermeras, digamos, el equipo de salud, no quiero olvidarme a nadie, pero para que quede claro que no es solo una cuestión de médicos y médicas, el impacto de estar expuesto a un nivel sostenido de estrés se vive también en el cuerpo, porque la respuesta neurofisiológica del estrés aumenta la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, te altera el sueño, te trae trastornos digestivos, trastornos osteoarticulares, problemas en la piel, o sea, el impacto en la salud mental no solo afecta a la salud mental. Y en este momento los equipos de salud del mundo y para hablar de nuestros equipos de salud están expuestos a un riesgo de desgaste altísimo con... te diría, entre 2 y 3 veces la tasa de ansiedad de la población general, 2 veces, entre 2 y 3, casi 3 la de depresión, sí, con casi un 50% del equipo en condiciones de burnout, o sea, están en una situación de riesgo porque el sistema de salud está con niveles de saturación muy altos y además yo te diría que a esto se le suma la tristeza de sentirse en soledad, como si la sociedad los hubiera abandonado, ¿no? Porque la falta de cuidado de la comunidad hace que el sistema esté cada vez más saturado, entonces habrá pequeñas oscilaciones, pero entonces es como decir, nosotros y nosotras estamos entregando todo y a nosotros, ¿quién nos cuida, no? No, y aparte porque me imagino, doctora, también el hecho de que yo tengo un amigo que es médico y me dice, vos no sabés cómo la gente trata de disimular, pero muchas veces no lo hace por maldad, sino por una cuestión de instinto, y uno la entiende, salvo algunas excepciones, por supuesto, que tal vez vos los vas a saludar con el puño, y es como que dudan al momento del saludo, ¿no? Que no pasa con otros. Pero con los médicos nos pasa muchas veces, porque claro, la gente sabe que nosotros estamos en contacto con el virus, estamos en contacto con gente que podría llegar a tener en un hospital. Que el año pasado eso también nos afecta, digo, ¿no? Había carteles en consorcios. En los ascensores, en edificios. Vos imaginate que muchos y muchas tuvieron que dejar de ver a su familia, de estar en contacto con sus amigos. Claro. Y entonces en esta situación lo que se vive como una injusticia impacta doblemente en la salud mental. Entrego mi vida a esto, mi formación, mi día a día, mi estado anímico, porque, a ver, los seres humanos, justamente parte de la negación que produce el efecto de la pandemia es que a los seres humanos, si hay algo de lo que no queremos enterarnos, es de que nos vamos a morir. Entonces vivimos como si esto siempre le fuera a pasar a otro. Los trabajadores y trabajadoras de la salud le ponen la cara, el cuerpo, el alma, su conocimiento todos los días a aquello
de lo que todos los demás seres humanos tratamos de esquivarle una mirada, ¿no? A la muerte, al sufrimiento, a la enfermedad. Eso no es gratis. No, y más Entonces, no, digo, más aún cuando faltan insumos en muchos casos, también cuando faltan compañeros, ¿no? Colegas para que ayuden, o que no tienen tiempo de dormir, de descansar, o que tienen que elegir entre un enfermo y el otro. Todo es. Bueno, eso es tremendo, porque además pensá una cosa, ¿no? Se habla de que aumentamos las camas de terapia intensiva como si fuera a poner una cama en el balcón de mi casa. Sí. La cama de terapia intensiva, un paciente COVID, requiere mano de obra intensiva. O sea, no es la cama, es que vos dispongas de el personal de enfermería, de kinesiología, de asistentes, claro, y el personal, digamos, médico, terapista, altamente especializado, porque además es un paciente muy complejo, el paciente COVID, el que está en terapia por COVID. Entonces, no es cuestión de que llenas de camas y de respiradores, porque no tenés quien los utilice, porque está saturado el sistema, porque para llegar a ese nivel de capacitación, ¿sí?, tuviste que pasar por muchos años, no contás con todo ese recurso humano, y entonces está terriblemente agotado. Y cuando hablamos de agotamiento, a mí me gusta hacer esta aclaración, porque la gente piensa que es cansancio. El agotamiento, que es producto del estrés crónico sostenido, es otra cosa, es un desgaste. O sea, cuando vos estás expuesto a la respuesta neurofisiológica del estrés activada todo el tiempo, agotás el tanque de reserva, agotás tus neurotransmisores, estás como hiperalerta, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo del gato con los pelos parados, para que se entienda lo que es el hiperalerta. En hiperalerta, ¿sí?, con la tensión involuntaria alta, la voluntaria baja, porque el hiperalerta, digamos, te genera disminución de la tensión voluntaria, y obviamente te cuesta más concentrarte, estás más cansado, te cuesta dormirte y tenés mucho más riesgo de cometer errores. Entonces, tenemos más riesgo de que aumente la tasa de mortalidad con el equipo de salud agotado. Esto tenemos que entender que no es un cansancio cualquiera, un cansancio que se resuelve con dormir más horas, que encima no pueden dormir más horas, no solo porque no tienen las horas, sino porque están tan activado el hiperalerta, que es, así como nos pasa a la comunidad en general en la pandemia, que aumentaron los trastornos del sueño, imagínense a quienes están en esa primera línea de respuesta, ¿sí?, integrada por el equipo de salud, ¿no? Claro, ¿y le pasó tener más consultas de profesionales de la salud que tal vez en otro momento de la vida no necesitaban esa contención psicológica y ahora sí, porque necesitan poder expresar todo lo que les está pasando y no llevarlo a casa? A ver, el problema más grave todavía es que nosotros, digo nosotros porque yo soy médica, ¿no?, apelamos a un mecanismo que se llama la disociación operativa, o sea, lo mismo que los rescatistas que están en este momento trabajando, digamos, en el edificio que se derrumbó en Miami. Quiero decir, los que lidiamos con la muerte y el sufrimiento humano, usamos un mecanismo de defensa que se llama disociación operativa, o sea, desconectamos la emoción para poder trabajar frente al sufrimiento humano extremo y no sucumbir nosotros frente a la angustia. Ahora, ¿qué pasa? Esa disociación operativa te lleva a desconectarte también de tus propias vivencias, de tus propias sensaciones, de tu propio sufrimiento, y llega un momento que estás como anestesiado, como desconectado. Entonces, cuando llegás a pedir ayuda, no es que escuchás las primeras señales de alarma, llegás quebrado. Claro, ya realmente afectado. Un estado de agotamiento, donde de pronto no podés parar de llorar, o estás con ideas de suicidio, ¿sí? Porque, a ver, los trabajadores y trabajadoras de la salud en el mundo, ¿sí?, tenemos 3 veces la tasa de suicidio de la población general. Entonces, entendamos que no es gratis esto, y que ese agotamiento, ese
proceso de agotamiento, de desgaste que lleva al burnout, por ejemplo, en un estado extremo, nos pone en riesgo de tener gente que esté pensando en este momento que la única salida a esta encerrona es el suicidio. Entonces, nos llaman a los que somos el equipo de cuidado de los que cuidan, en este caso de los médicos. Yo coordino 2 programas que dependen del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, del Distrito 3 y el Distrito 5. Nos llaman en estado de colapso. Cuando piden ayuda es porque realmente no dan más, no pueden parar de llorar, o están con ideas suicidas, o hicieron algún intento de suicidio. O sea, atención, que cuando hablamos de desgaste y agotamiento, no estamos hablando de cansancio, ¿eh? Sí, 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 desgaste, me gasté el tanque de reserva y no me queda ni una gotita. Y doctora, y por último, a ver, ¿cómo desde el otro lado uno puede ayudarlos también? ¿Hay alguna manera? Sí, mire, en principio, a ver, como comunidad en general, tomando las reglas básicas de cuidado, estamos en pandemia. Todos estamos cansados, todos queremos que esto se termine, todos queremos hacer de cuenta de que queremos tener una vida como si nada pasara. Estamos atravesando una emergencia humanitaria sin precedentes, con lo cual nos tenemos que cuidar. Hay cosas que querríamos hacer que no tenemos que hacer, que es ya eso una buena forma de cuidarlos. Estar atentos, de acompañarlos, de llamarlos por teléfono, de ver cómo están, de darles una palabra de aliento, de reconocimiento. A ver, el reconocimiento que tiene que ver con la verdad es que estás dando todo para cuidarnos. Te lo agradecemos. Porque fíjense que al principio por lo menos había algunos aplausos, que no era suficiente. Ahora parece como que fueran los que apestan, hay que tenerlos lejos y además ni siquiera se pueden tomar vacaciones porque no hay con quién reemplazarlos. Entonces, el agotamiento es enorme. Esto que parece una palabra tan repetida, que a veces suena hueca, en esto entendamos que es cuidándonos, cuidamos al equipo de salud. Y cuidando al equipo de salud, también nos cuidamos nosotros. Es la mejor manera, sí. Es verdad. Exactamente, porque si tenemos un equipo de salud agotado, desgastado, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando termine la pandemia? Sí, que además no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, así que nadie lo puede predecir. Doctora, queremos agradecerle mucho. Gracias por esta charla. Está bueno, obviamente, también entender del otro lado lo que está pasando y ustedes que son especialistas, en este caso en psiquiatría también. Ahí tenemos su cuenta de Twitter, ¿no? Ventolila Silvia, @Ventolila Silvia. Sí, el Instagram es al revés, no fui muy original. Silvia, es no, mejor todavía. Ventolila. Silvia Ventolila, mejor, porque si no, veo que a veces hay que ponerle un número, un guión bajo, y es un lío. Bueno, de un lado y del otro la van a encontrar justamente a la doctora. Gracias, Silvia. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por acercarme a la comunidad con estas palabras. Cuidemos al equipo de salud porque es la mejor manera también de cuidarnos a nosotros. Es un ida y vuelta. Gracias, doctora. Al contrario. Ahí está, Silvia Ventolila, médica psiquiatra, ¿no? En este caso también. Muy interesante, la verdad. Poniéndonos del otro lado, fundamentalmente, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hablar ahora es el tema vacunas, ¿no es cierto? Exacto. Pero, a ver, primero hablamos de la combinación. De la combinación que empezó.